Buenas noches para todas, para todos. Un placer que nos acompañen en esta linda tertulia del libro El Último, de mi amigo, compañero, escritor, poeta, un hombre al que admiro mucho, que se llama El Último. Entonces, el ideal es que podamos conversar un rato, que ustedes conozcan un poco más acerca de la obra de Diego Castro y que reconozcan en este poemario, en esta poesía, de pronto un nuevo movimiento que se está gestando a través de la escritura de Diego, y es la poesía distópica, que no tiene caracterización alguna aquí en el país, o al menos en lo que hemos leído, y la verdad es muy bonito contar con la presencia de nuevas personas, nuevos saberes y nuevas cercanías a la literatura. Como les comentaba, pues estoy con Diego, lo conozco ya hace algunos años, vivimos en Barranca Bermeja, nos une la literatura, tuve el placer de conocerlo a través de su primer libro, muy joven, por cierto, porque aquí donde lo ven es un hombre joven, un escritor ambicioso, resistente. Este oficio de escribir a veces es bien complejo, no es masivo, es profundo. Entonces es para mí un placer estar aquí con Diego y hoy vamos a hablar del último, su nuevo poemario, Poesía Distópica, su antología de poesía. Entonces, Dieguito, buenas noches, ¿cómo te sientes? Ya, entonces, pues nada, de verdad estoy muy contento de estar aquí. Gracias a la Casa del Libro Total Bucaramanga por abrirnos el espacio y nuevamente a cada uno de ustedes por acompañar. Sabemos que hoy hay agua, lluvia, hay frío, pero bueno, acá están. Bueno, no, estamos los que somos y somos los que estamos. Posiblemente esto también es un hermoso ejercicio para un posterior compartir. Como les hablaba anteriormente, el ejercicio de escritura y de lectura a veces es un ejercicio de resistencia ciudadana, los clubes de lectura también, y toda la cercanía a esta creación literaria pues tiene una lucha adicional en un mundo pues que está mediado por otro tipo de cosas, que también lo toca el último, ¿no? Como les comentaba a ustedes, El Último es un libro que orgullosamente para Diego, para su esfuerzo, viene de la Filbo, de la Feria del Libro de Bogotá. También ha estado en Barranca Bermeja, ha tenido una excelente acogida, tanto por el ejercicio de escritura creativa que Diego hace con los chicos del slam poético y también por su liderazgo en la parte de gestión de literatura y de creación. Entonces, qué bonito poderles compartir. Inicialmente, no sé si ustedes recuerdan que a veces dicen en el cotidiano, Diego, nos dicen, no hay que juzgar un libro por su portada. Cuando lo vi la primera vez, yo le decía a Diego, pues la portada tiene una intencionalidad también, ¿cierto? Hablar del físico del libro, de la materialidad del libro, pues también nos indica algo muy bonito y especial. Entonces quisiera abrir de pronto esta conversación preguntándote, Diego, ¿cuál fue esa intencionalidad de pronto en el diseño del libro, en la división del libro? ¿Cómo lo concebiste? ¿Cómo nace esta segunda creación tuya? Y pues cuál es la intencionalidad o lo que querías transmitir pues a través de este gráfico que ustedes ven acá, de este diseño. Pues el libro se empezó a gestar en pandemia. De hecho, varios de los textos fueron escritos en el encierro. En el encierro afloraron muchos sentimientos como hostiles, de caos, de soledad, ¿cierto? Los traumas también de la gente despertaron ahí de repente. Y, y en medio de ese encierro empecé a pensar mucho en la soledad, ¿sí? En el sentirme solo. Eh, el encierro, la pandemia hizo como que detonara en mí una época bastante fuerte de soledad y de tristeza que se vino a incrementar fue post pandemia, ¿no? Todo lo que fue 2021, 2022. Y a pesar de que ya tenía varios de los textos, no me sentía preparado para mostrarlos, porque pues he aquí que siempre en el ejercicio de escribir uno deja algo de uno, o sea, eso es mentira que, por ejemplo, así uno invente las historias o escriba dentro de la ficción, todos los textos llevan algo de uno, ¿sí? Y es desnudarse un poquito. Más la poesía, eh, pues que habla de los sentimientos, ¿no? De esa profundidad. Entonces, tenía muchos de esos poemas ya listos, pero no me sentía como preparado para publicarlos, para compartirlos. Y de todas formas, pensando en la idea del libro, decía, pero ¿qué es lo que quiero mostrar en torno a esa soledad? ¿Sí? Y finalmente, en medio de ese caos, de esa pandemia, de todas esas imágenes estilo Walking Dead que, que daban las noticias,
de calles solas, animales por ahí volviendo, cuerpos por todas partes en algunos países, se sentía como si de verdad se fuera a acabar el mundo, ¿sí? Pero resulta que se acaba la pandemia, salimos de la pandemia y todavía se sentía como si se fuera a acabar el mundo. Entonces ahí empieza un juego de palabras con el último, ¿sí? De cómo a pesar de todo, pues me sentía atrás de la gente, ¿no? Detrás de la gente, detrás de las personas, del común, de mis compañeros, de mi familia, ¿sí? Como que me iba quedando relegado, ese sentimiento de no la estoy logrando y veo que los demás sí. Y ahí fue tomando forma el último. Ya después cuando me siento y leo lo que escribí, como con más paciencia y afrontando esta psiquis que les dije del dolor y de la soledad y de la tristeza, pues me doy cuenta que a pesar de que no he podido todavía, digamos, entender por qué, ¿cierto? Quise como explorar, iniciar esa búsqueda, explorar de dónde salía ese sentimiento de soledad y pues ahí me di cuenta de que a pesar de estar muy rodeado o de estar todo el tiempo conectado, me seguía sintiendo solo, ¿no? Me seguía sintiendo como si el mundo se fuera a acabar. Entonces de ahí arranca ya la idea del libro y a partir de esa idea la empecé a concebir. Y el último se iba a llamar El último hombre del mundo. Ese era el primer nombre del poemario, El último hombre del mundo. Pero cierta persona me dijo como, es muy diciente, ¿no? No es inclusivo y son cosas que hay que tener en cuenta pues también a la hora de publicarse. Siento que si lo propones con un poquito más de expectativa, puede funcionar, ¿no? Y para ese punto ya sabía qué quería o qué imagen o qué ilustración quería en la portada. Incluso la hice con una inteligencia artificial, era la ilustración de un bebé, de un feto, siendo, pues sí, desarrollado dentro de una máquina artificial. Y cuando él ve la imagen, él me dice, no, esta imagen no lo deja a uno en nada, ¿sí? Entonces, démosle la oportunidad al lector como de generarle esa expectativa. Hablo con un artista de Barranca que se llama Carlos, quien fue el ilustrador del libro, y le digo, mire, yo tengo esta idea en la cabeza, quiero que la hagamos así, 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 así. Y él, de una forma muy, muy impresionante, logró aterrizar esa idea, lo hizo muchísimo mejor que una inteligencia artificial. Y estas ilustraciones, estos dibujos de él fueron tal cual como lo que yo estaba visualizando en la cabeza. Entonces ya tenía los dos elementos, ¿no? Ya tenía la imagen, ya tenía el título y el juego aquí, pues la idea era que el lector al final lo entendiera, al final del libro, ¿sí? Porque en ningún momento lo digo, o sea, y eso me lo decían como en Bogotá, usted deja mucho a la interpretación y si uno no se sienta a hablar con usted del libro no se va como a dar cuenta de eso. Pero pues siempre desde el principio quise que al final del libro entendieran qué es el último o quién es el último y por qué el feto. Entonces de entrada lo que les puedo decir es que este feto, este individuo que se está desarrollando aquí es el último, ¿no? Y es cualquiera de nosotros o cualquier persona que se siente igual que yo. ¿Sí? Y solo para terminar, entonces, de esa exploración personal o interna, me di cuenta de que sentirme solo no dependía solamente de mí, ¿sí? Hay factores que como persona no puedo controlar y que inciden en esa soledad que tengo. Entonces ya después el libro deja de hablar solamente de lo que siento y me dejo llevar a explorar un poco de temas más globales y futuristas, por así decirlo. Y ahí Bueno, va. bueno, ahí es como un abrebocas, porque también es válido y lo charlamos muchísimo con Diego en otros entornos y también en conversatorios, y es la posibilidad que tiene la lectura y la cercanía para ser contextualizada e interpretada dependiendo la mente que lee o el individuo que se acerca a ella. A mí me gustaría aterrizar de pronto la idea de una poesía distópica, me parece súper interesante.
hemos tenido referentes en la literatura a nivel universal en las diferentes épocas, movimientos, por ejemplo en el 84 con Orwell, cuando hablábamos de 1984, perdón, con Orwell, cuando hablábamos de esta visión como de gran hermano, de esta población que está siempre vista a través de y controlada a través de. Y nos encontramos en la poesía del último, una poesía que delata una distopía cercana a la sensación de soledad, quizás, también de manipulación, también de desesperación. Como dice Diego, en esta época de pandemia, que quizás fue el detonante para él, para generar esta escritura, se tendía a romantizar todo. Yo recuerdo que en alguna ocasión salían las noticias, por ejemplo allá en Barranca, que hay muchos chigüiros, los chigüiros, los que salen en esta película de Disney, ¿cómo es que se llama la película? En Encanto. Ahí se pusieron de moda. Entonces en Barranca, pues este animal es silvestre, es muy común. Bueno, Diego también es ingeniero ambiental, me disculpas ahí si digo algo que esté fuera de línea. Y la gente romantizaba esto y decía, la naturaleza está volviendo a adueñarse del planeta. Claro, pues de pronto debido al ruido, a que no había ruido, al tráfico y demás, pues estos animalitos. Y lo mismo pasaba pues con las aves, lo mismo pasaba en otros lugares del mundo con mil cosas y la gente decía, el mundo se está sanando. La fauna y la flora están reviviendo y el mundo, pero realmente no había un momento de desnaturalización más grande que este, cuando en la soledad de nuestros hogares, estando rodeados de 1000 personas y de una cantidad de contactos, pues nos sentíamos solos. Esta poesía distópica, o como Diego la plantea, o la primera vez que tuve la oportunidad de leer el libro, y la primera vez, bueno, ya en la segunda edición, Diego me decía, Isa, ¿puedes de pronto escribir? ¿Cierto? Algo. Pero fue porque en la primera no tenías tiempo. Bueno, está bien. En la primera no tenía tiempo, pero en la segunda, y me gustaría con esto abrir la intervención de Diego para que nos comparta uno de los poemas del libro. El libro viene dividido en 3 grandes secciones, podríamos decirlo así, apartes, y hay un fragmento que para mí connota mucho lo que encontramos en este libro y me permito compartirlo con ustedes, es muy breve. Y dice que el valor de la escritura, en este caso de Diego, no radica en la mera forma de las líneas, sino en la entrega total de la herida abierta, la desnudez de un espíritu que sangra sílabas, que fue lo que yo encontré en este libro. Cada poema es un fragmento de un naufragio, un instante de tiempo encapsulado por la eternidad como su último remanente de luz. Y aquí es cuando me refiero a distopía. Cuando nosotros pensamos en algo utópico, es algo que decimos, no lo vamos a lograr. Es un sueño inalcanzable, la paz mundial, los océanos limpios, la capa de ozono restaurada, una cantidad de utopías, no sé, el amor ideal también. Y cuando encontramos esta distopía es algo que raya con lo absurdo, pero que lo sentimos muy cercano. Por ejemplo, en mi época mi mamá decía, va a llegar un momento en que usted le hable a una máquina y ella haga algo por usted, hoy en día se hace. Pero en la época de ella, pues posiblemente era mucho más lejano a la concepción o a la imaginación. Entonces, Diego, quisiera pedirte el favor, tu generoso favor, de que nos compartas y charlamos sobre, yo elegí algunos, son 30 poemas. Obviamente, pues vamos a compartir un par de cada una de las sesiones y charlar un poco más de estas creaciones de Diego. Y me gustaría que empezáramos inicialmente con Sombra Reptante, que está en la hoja 18. Sombra reptante, Dieguito. Dice, sombra funesta, balanceándose en las vigas de mi patio, al compás de la congojante brisa de la madrugada. Del nudo brotan dedos esqueléticos formando una mano, dedos como bejucos, ansiosos por estrangular. Fría, silenciosa, me llama una y otra vez. Sus hebras desgastadas pronuncian mi nombre. Quiere que me entregue a ella, a su abrazo desgarrador. Quiere amarme posesivamente, llevarme al éxtasis al sonar de los grillos y hacerme descansar. Sigo el juego fúnebre, luego las caricias, las miradas, el movimiento y freno en seco. Cierro la única puerta que nos separa y se convierte de nuevo en una sombra, balanceándose en las vigas de mi patio, fría, silenciosa, llamándome una y otra vez. Gracias. Bueno. Bueno, vamos a hacer el chasquido. Este chasquido es característico del slam, ¿no? Del slam poético, ¿cierto? Dieguito, yo quería preguntarte respecto a esta distopía que tú retratas o a esta situación que retratas en los poemas, y es
estos poemas son una proyección del mundo al que posiblemente le temías o quizás podría convertirse en una metáfora del mundo que ya habitamos. Pues digamos que, como lo mencioné ahorita, arranca de una exploración personal de lo que sentía, ¿no? De ese detonante. Sombra Reptante es un poema que habla sobre una intención de suicidio, ¿cierto? Y empiezo el poema confrontándome, ¿sí? De hecho, el primer poema me encanta, se llama Brutalismo, ¿sí? Y arranco es eso, ¿no? Como mirándome al espejo y diciéndome, bueno, usted está así, esto es lo que lo acompaña y hay que confrontarlo, ¿sí? Tengo que aclarar que más que, o sea, esto no es un libro de poesía distópica. Ya después, y ahorita les echo la carreta, ya después de terminado, una persona lo lee y me dice como que mira, acá hay algo muy interesante en este libro, como tal ya armado, y quiero que lo pienses, ¿no? Que es considerarlo, se podría considerar un libro de poesía distópica. Em, y estos primeros poemas entonces arrancan es hablando del dolor, ¿no? Del dolor y de la soledad física, cómo se manifiesta en el cuerpo, cómo se manifiesta en la mente, ¿cierto? Y va más de sensaciones y de experiencias corporales. Ya después, eh, cuando veo que ya pude confrontar lo que me estaba pasando y entiendo que hay cosas más allá de mí que inciden, entonces empiezo a hablar de ellas, ¿sí? Sombra Reptante es un poema fuerte, fue uno de los que más me costó publicar, porque, claro, digamos que la historia está detrás de que en la casa hicimos unos arreglos, eso fue en pandemia, hicimos unos arreglos en la casa y tal, mandamos a tirar un techo y en el patio, después de la obra, quedó una cuerda con forma de horca, o sea, ahí colgada, la dejaron los obreros, ¿no? Y entonces está este personaje con miles de emociones encima, pensando en muchas cosas, y algo que me gustaba mucho del patio antes de construir la habitación nueva, era que como el barrio es nuevo, no hay contaminación lumínica. Entonces uno se sentaba y se veía el universo, pero una cosa espectacular. Y a mí, bueno, esa es otra, en pandemia, después de pandemia y cuando atravesé toda esta situación, dormía muy poco. Tenía muchísimo insomnio. Entonces, cuando no podía dormir, sacaba mi silla, me sentaba y duraba horas así como mirando el techo, perdón, el cielo, y la vaina cambia cuando, cuando a oscuras me empiezo a encontrar con esta soga, ¿sí? Que fue muy importante porque a pesar de tener como la intención o el pensamiento, pues siempre era como confrontándola, ¿no? Entonces por eso el poema es una seducción con la muerte, ¿sí? Por eso ella se transforma, por eso ella extiende unos dedos, por eso me quiere estrangular, por eso la parte de quiere amarme posesivamente, llevarme al éxtasis, al sonar de los grillos y hacerme descansar. Sigo el juego fúnebre, las caricias, las miradas, el movimiento, ¿sí? Era este coqueteo con esa idea y tenía la herramienta ahí a la mano. Entonces fue una experiencia bastante interesante. Y ya después de que me cansaba como de pensar en ello, entonces, claro, cerraba la única puerta que nos dividía, que era la del patio, ¿sí? Entonces les cuento todo esto porque es un ejemplo de cómo la soledad, les decía, pues se manifiesta en mi casa, se manifiesta en las acciones que yo hago y en el simple hecho de no poder dormir, ¿sí? Cuando uno tiene algo en la cabeza, uno lo ve en todos lados, eso es como cuando aparece una virgen, hasta en un pan y uno dice, es que Cuando ahí se está está la virgen, enamorado también, ¿sí? sí, sí. Es que ahí está, yo la veo, todo el mundo la ve, claro, bueno, haga de cuenta que estaba bajo esa idea, ese concepto y tenía mucha cercanía con eso, de ahí va. Bueno, Diego, ahora que menciona esto me hizo acordar, no sé si ustedes lo han leído, han tenido el placer de leerlo, a Eduardo Galeano, y él tiene un poema muy bello que se llama La Noche. Y cuando tú dices que uno está obsesionado, tiene una fijación con algo, en este caso es con una mujer, y él dice algo así como, no puedo dormir, tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera le diría que se vaya, pero tengo una mujer atravesada en la garganta. Entonces es algo bien lindo. Y con esta dosis de romanticismo que les acabo de dar, vamos a dos poemas que son dos de mis favoritos. Realmente hay uno de ellos que me encantó, lo he visto a Diego declamarlo, compartirlo, dedicarlo también, que me pareció muy bello cuando estuvimos en Barranca.
Y el primer poema se llama Sueño a Marte, que viene ya en la segunda, ¿cierto? En la segunda entrega, en la segunda parte del libro. Primera, sí, primera. Y el segundo poema se llama Despedida en el puerto de las sombras. Me parecen preciosos. Una cosa bien linda de tu libro, Diego, es que nos lleva a través de ese mar de sensaciones y emociones que somos los humanos. Así como tú mencionabas ahora que estaba esta tristeza, de pronto esta soledad o este coqueteo con la idea de la muerte o dejarse seducir por la idea de no existir, también encontramos a un hombre entregado al amor y quizás desde su angustia, nostalgia, miedo de partir, también encontramos unos versos bien bellos. Entonces, si quieres, empezamos por mi sueño, sueño a Marte, perdón. Sí, este es uno de mis favoritos. Es muy bello. Dice, ahora cuento todo el día, todo el tiempo, las horas, para sostener la vastedad de tu cabello en mi vientre, para sentir el infinito de tu tacto recorriendo las vías de mi cuerpo, para sofocar nuestra ansiedad en la madriguera, y los relojes y los minutos se derriten y fluyen entre nosotros y somos agua, agua que se abraza desde nuestras lenguas y labios, agua que calma la sed de nuestros cuerpos, agua que humecta nuestros órganos, ahuyentando la sequía de nuestra tierra. Nos inventamos y nos refugiamos de un aguacero de gemidos que golpean las paredes. Basta agarrarnos para darle sentido a lo inesperado, a lo inimaginable. Nunca un campo de batalla fue tan salvaje y dulce. Todo es respirarte, respirarme, robarnos el aliento hasta comprender que no hay nadie más allá, que no hay nadie más, solo tú y yo por encima del bien y del mal, aterrizando apasionadamente sobre la melodía que acompañó nuestra faena. Después viene el verso en una amistad reinventada, el capricho de dos seres amándose en las sombras, una mirada extasiada, las mejillas rojas, las piernas temblorosas y el agua desbordándose de la cama. Chasquidos, chasquidos. Ese también, si ustedes se dan cuenta, o bueno, la percepción antes de preguntarte, Diego, es que generalmente cuando uno lee a alguien, incluso cuando tú hablas con alguien en el cotidiano, hay cosas que lo representan. El tono de voz, algunas palabras que se repiten constantemente, algunas ideas o pensamientos. Y cuando yo leo a Diego en su primera obra, encuentro algunos términos que le decía, estas palabras son tuyas, te cuesta desligarte de ellas porque generalmente en los poemas aparecen. Y en este libro, en este poemario del último, me encuentro a un ser humano con una capacidad de sentimientos y sensaciones muy profundas y quiero preguntarte puntualmente en este poema, ¿qué elementos narrativos crees tú que delatan o que contienen tu escritura y que están a lo largo del libro? ¿En qué te repites quizás o en qué te reflejas? Es que si este poema es, no sé, uno cuando escribe a veces uno siente que unos le quedaron muy bien elaborados y otros no, ¿cierto? Entonces a mí me pasa esto con este, disfruto mucho leerlo porque Sí, tiene un ritmo y tienen unas imágenes muy fuertes, muy fuertes. poderosas. Es un encuentro, por supuesto, erótico, ¿cierto? Juego con el agua y la idea de toda esta faena a la que llamo allí. Em, Algo que repito, las sombras, que juego mucho Esa es con una las de las sombras. palabras de Y Diego, mira, y sombra. mira, y mira lo curioso, venimos de una sombra funesta, ¿cierto? Que Ajá. me quiere ahorcar, a una sombra con la que estoy teniendo ahí un encuentro. Con la que posees y demás, El sí. cabello, tú me lo habías dicho, el cabello, también tengo una fijación por hablar del cabello. Em, bueno, pues no sé, de pronto el tema de los gemidos, creo que por ahí lo repito un par de veces también. Y aquí, digamos que la imagen que conduce el poema es el agua, ¿no? Hago toda esta, plasmo toda esta situación erótica con el agua que tiene un contexto y es que, digamos que este libro me entusiasma mucho porque cada poema fue, o sea, cada poema está acomodado de acuerdo al hilo conductor que yo quería darle. Y quiero saludar aquí a mi amigo, a mi tocayo Juan Diego Villamil, que fue con el que estuve en la librería La Valija de Fuego, ¿no? Aquí en la cámara. Y quien presentó la obra y en esta conversación él me decía como que qué lindo es un libro con arquitectura, ¿sí? Y él me decía, es muy importante que cada poema está puesto donde usted lo quería poner,
aparte de las ilustraciones, aparte de las temáticas, ¿cierto? Todas están puestas con un solo fin, ¿sí? Esto de la arquitectura es muy interesante. Entonces este poema, y ahorita que leamos el segundo, quiero hablar como de por qué están ahí. Pero bueno, esas son como las palabras que yo identifico. Sí, sí, sí. Me he dado cuenta, perdón, leyendo otros poetas, ahorita que estuve en Filbo, que tengo un lenguaje muy coloquial, ¿no? Por ejemplo, este poema me gusta porque doy muchas imágenes, pero no me voy como a expresiones muy, eh, más que profundas, porque yo siento que el poema tiene profundidad, es más palabras menos comunes, ¿sí? Juego con lo común y con él como que elaboro mis textos, entonces pues eso me hace sentir muy bien también. Bueno, hay otro poema, el que les digo que es mi favorito, ¿no? Pero pues cada uno cuando lea el libro descubrirá con qué se refleja o qué lo atemoriza también o cuáles posiblemente en estos versos lo identifiquen, que también es bien interesante de este poemario, porque diría, Diego, en mi profunda ignorancia, ¿no? Como lectora, que la poesía de alguna forma nos acerca a ese yo, nos delata, nos crea, nos recrea también. Y este poema, creo yo, que además de ser mi favorito, está muy bien logrado. La estructura de los versos, la concatenación de la historia me parece muy bella y se llama Despedida en el puerto de las sombras. El nombre también me parece evocador, lindo. Entonces, Diego, Despedida en el puerto de las sombras. Dice, ojalá me recuerdes y puedas perdonar mis ausencias. Intentaré no dar tantas vueltas en la cama buscándote, ni besarte en cada sueño, o despertarme para estar seguro de que sigues ahí, a mi lado, mi abrigo, mi escudo. Intentaré no rebuscar entre las sábanas tu cabello, enredar mis dedos en la espesura de su noche, o recorrer tu piel con la textura de mis huellas dactilares. Procuraré no esperar a que me recibas con nuestra promesa entre tus brazos, nuestro milagrito brincando entre los cuartos del refugio. ¿Con quién escucharé de nuevo un lugar más cierto? Dejaré de sentir las pequeñas manos atravesando el bosque en mi quijada, marcando percusiones en mi espalda temprano en la mañana buscando atención. Intentaré encontrarle sentido a estas calles, a estas aguas que nutren tantos humedales donde fuimos aves anidando en las islas flotantes de los cauces. Ahora que no estás, extrañaré cada palabra, cada discusión y todas las lágrimas que derramamos juntos, todos los sonidos que producían nuestros cuerpos al acercarse y la música que homenajeó cada momento compartido. Haré de tu recuerdo mi reconocimiento más importante y esperaré pacientemente tu regreso. Chasquidos, chasquidos. Ya me acostumbré. No, mira, deje que nazcan. No, nacen. Lo que pasa es que necesitan la mediación. Es como Es, cuando tiene un letrero aquí. es, como les comentaba, un poema muy bien logrado, que tiene una concatenación hermosa en los versos. Me agrada mucho. Y aquí veo dos cosas porque se me van a unir dos preguntas, Diego. Primera, la que tú decías y tenemos pendiente, ¿cuál es la intención de estos dos poemas Ajá. ahí? ¿Sí? Y adicional a eso que se me pasó, que después de pronto lo hablamos al final, o de pronto si los quiere, la música. Creo que es el primer poemario, y yo me jacto de leer muchísimo, pero es el primer poemario que encuentro con una lista de música, ¿cierto? Entonces, esta lista, pues Diego ya nos contará por qué está ahí, en qué incidió de pronto en su creación o por qué no la comparte. Entonces, pues como tú quieras, ¿por dónde Bueno, empezamos? entonces ahí volviendo como al tema de la arquitectura, sí, porque pues claro, arranco hablando como de estos temas tan densos y de un momento a otro, ¡pum!, llega este tema del amor, ¿no? Y como les explicaba, esta primera parte habla de la soledad muy, muy personal y esta soledad no es solamente el sentirme triste o aburrido o depresivo y tal, sino también se manifiesta. Entonces, después de pandemia, me encuentro con un momento de separación muy fuerte con mi pareja, que ya se tuvo que ir a trabajar a otra ciudad, con mi hija muy chiquita, y claro, yo estaba como muy aferrado a eso, ¿no? Entonces ya escribí una serie de poemas de esa soledad y los ubico ahí, ¿no? Entonces está El Camino, que habla de esa separación,
Y Sueño Amarte lo escribí pensando en ese encuentro, pero solo, porque yo estuve en mi casa como 4 meses solo, ¿sí? Y cuando uno tiene pareja y dura mucho tiempo con ella, es horrible tener la cama vacía. O sea, sí. Entonces, Sueño Amarte, por eso se llama así, es este juego erótico con la idea de que no está, ¿sí? Entonces, mira que por eso también hay soledad en el hogar, ¿no? En la pareja. Este fue un momento de soledad manifiesto en la realidad. Ya después, Despedida en el Puerto de las Sombras, habla de ese día en el que ella se fue, y literal este poema lo escribí en el baño, acurrucado, llorando mucho porque es como que le separen a uno una parte, un pedacito, ¿sí? Uno se acostumbra, ¿sí? Y venimos de todas estas experiencias, entonces a ver ahora que se va, que se lleva a mi bebé, que las cosas van a cambiar mucho, influyó demasiado, ¿no? Y entonces acomodo estos tres poemas ahí, y con ellos cierro esa parte de hablar pues de lo muy personal, de lo de Diego, ¿no? Entonces ahí hablamos de lo emocional, de cómo esto se manifiesta en la vida en pareja también, ¿no? Y es lo que decía, tengo un hogar, tengo unas hijas, tengo mi pareja, pero puta, me quedé solo. O sea, no sé si se acuerdan ese temblor tan fuerte que hubo en Barranca, los que somos aquí también se sintió. No, el de hace 2, 3 años. No, fue menos fuerte, hace poquito. Hace como 2, 3 años hubo un temblor fuerte en la madrugada. Fuerte. Y fue tan chistoso que yo me desperté y está temblando. Y recuerdo que lo primero que pensé es, pero estoy solo. Y me quedé ahí en la cama como una hueva. En- sí, entonces em, es eso, es hablar de esa soledad que incidió, cómo se manifestó en ciertas situaciones, en este caso esa separación. Y ahí finalizo esta primera parte que pensé. El libro no está, digamos, segmentado en partes, no dice primera parte, segunda parte ni eso, pero sí como que le doy un preludio al lector de lo que se viene. ¿Nos compartes la Entonces frase, ahora porfa? podríamos poner la primera imagen ahí para que vean como la primera ilustración. Bueno, la primera es la portada, la segunda es la que entra ahí. Eso. Y esta dice, el preludio dice: entonces el hombre, en su imperioso afán de apoderarse de todo, inventó el medio para arrebatárselo a sí mismo, ¿sí? Entonces ya, más allá de esta exploración personal, viene lo que les decía de que se me fue un poquito la cabeza, encontrando cosas que no puedo a veces ni manejar ni controlar, pero que también me hacen sentir solo. Bueno, y llegando a esta segunda parte, si ustedes se dan cuenta, pues es un recorrido, además de íntimo, es un recorrido por un mar de sensaciones y emociones que delatan también el autor. A veces lo compartimos con los chicos de Semilleros de Literatura, y cuando estamos en talleres yo les digo, bueno, es importante saber a quién leemos, como es importante saber con quién interlocutamos. Es muy valioso reconocer quién está detrás de la idea o de la obra. Eso también nos delata y nos genera, digamos, percepciones diferentes después conocí a este autor, ahora entiendo tal cosa, lo que nos contabas de tu pareja, lo que nos contabas de la separación de tu hija también. Entonces, pues uno comprende un poco más y quizás le vuelve a dar una interpretación al texto. Se la da, porque por ejemplo en el primero que leías, Ese es el para mí juego. es el poema más erótico que he visto que has escrito. Ajá, sí. Es de sensaciones, habla de derramarse, habla de algo fluido, habla de Ajá. cama, habla de sábanas, me parece muy bello. Ahora quiero que escuchemos este poema se llama Paz, Paz, Sí. Paz. Este poema, la primera vez que lo escuché, no lo leí, el primer contacto con este poema fue en un video. Como ustedes saben, la gran mayoría conocen aquí a Diego. Diego pues también comparte contenido en redes sociales y eso es muy valioso, resignificar también estas redes sociales, y pues se ha venido haciendo un trabajo muy juicioso de esto, y en alguna ocasión estaba revisando algo en las redes sociales donde compartimos tantas cosas y veía este poema de Diego, que me pareció también doloroso y un sentir de más reclamo, quizás de más resistencia, de un hallazgo también social importante. Entonces, este ya estaría en la segunda parte.
¿cierto? Sí, ese ya Del está. libro. Entonces vamos a ir, digamos, en estos fragmentos, en estas divisiones, estas líneas imaginarias que Diego nos da en el libro, porque como bien lo dijo, no está separado, ¿cierto? Pero nos indica un recorrido de este último, de este personaje, de este hombre, de este escritor, y pues vamos a escuchar este poema que también es muy bello y charlamos al respecto. Paz, paz, paz. Resuenan en toda Barranca Bermeja. Onomatopeyas que silencian a cualquier hora del día, en cualquier lugar. Todos saben por qué, pero prefieren ignorarlo. Toda la ciudad sabe por qué, menos los tombos. Ellos piden que miremos al frente, que evitemos pisar los cuerpos, que no ensuciemos con huellas las calles. No importa quién alborotó el avispero, más de 100 han quedado tendidos en el suelo porque los han picado. Las autoridades son caballos ciegos, sus servidores vasallos del silencio. Las calles se tiñen de escarlata, pero en redes todo está bien. Aquí solo hay paz, paz, paz. Esta vez no lo dije, ¿sí viste? Orgánico. Ah. Esta vez no los pedí. Bueno, cuando Diego me pide el favor y me dice, Isa, me gustaría que escribieras o hicieras un comentario respecto al libro, nunca te lo dije, hoy te lo confieso acá, Ajá. el primer párrafo lo cambié muchas veces porque quería que tuviera retratado algo, si ves que nunca te lo, incluso le mandé opciones, le dije, oye, mira, así, no, así, tal cosa. Pero cuando leía este paz y cuando lo veía y cuando vi lo que ocasionaba en jóvenes que lo escuchaban, porque retratan también una condición social marcada en nuestro territorio, que aunque se sienta lejano, Barrancabermeja hace parte del departamento y del país, ¿cierto? Entonces hay una situación social bien compleja y a través de la lectura, de la literatura y de la creación literaria también se pueden resignificar estos sentires. Y yo escribía algo que en ese momento me pareció pertinente y de ahí quiero partir a la pregunta que te quiero hacer. Y es que cuando Diego escribe, en especial este tipo de poesía, no quiero encasillarla, ni más faltaba, pero a mí me sonó la primera vez a protesta, a reclamo, a lamento también, a dolor. Entonces yo lo asemejé como con un pájaro de ceniza, como este tipo fénix que lucha entre la caída y el vuelo. La necesidad de expresar mi dolor frente a algo, mi sentimiento frente a algo, pero también esa rabia inmersa en esa paz que reclamo. El paz, paz y la última paz con Sí. Z, ¿cierto? Entonces, estas onomatopeyas también acá, muy bien logradas. Yo quiero preguntarte, este último, este escritor, este pensador, este hombre, ¿cómo relaciona su entorno con el sentir? Cómo lo digiere? ¿Cómo lo absorbe? Claro. Lo que pasa es que generalmente las personas que escribimos somos muy sensibles al entorno. O sea, eso nos rodea muchísimo lo que pasa alrededor. De hecho, Susurros de Madrugada nace por una ola de suicidios que hubo en Barranca Bermeja, por allá en 2017-16, cuando se vino abajo el proyecto de remodernización de la refinería, Bueno, Susurros, el anterior el primer libro, el libro, primer libro de Diego, que Susurros se de publicó Madrugada. en 2018, ¿no? Entonces, entiendo y siento también que no es fácil eh, vivir, ¿cierto?, con una cifra de muertes todo el tiempo. Y es que esto es acongojante, porque en Barranca Bermeja ahora es un número más y se cuenta. Y vamos en ciento tantos o vamos en 70 y tantos, ¿no? Pero lo más aterrador o lo más bestial es cómo sigo con mi vida. Yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que seguir con el slam, yo tengo que verme con usted para ver lo de poesía y tal. Yo tengo que seguir, yo tengo que estar en Filbo. De hecho, la noche en la que estuve en Filbo fue horrible porque ese día fue cuando mataron como a 3 personas. Ese día fue caótico. Y los mensajes y todo esto. Y entonces, claro, estando lejos digo, es un número más, ¿no? Entonces, paz, paz, paz es muy curioso porque ahorita la situación es tan complicada que pasó algo muy chistoso ese día. El exalcalde y el alcalde empezaron a tirar en redes de quién es la culpa, ¿no? Y paz, paz, paz fue escrito durante la administración anterior. Y durante esta administración también escribí uno que se llama Lo que pude haber sido, que habla de esto también, ¿no?
ahí me doy cuenta de de lo importante de escribir y de uno manifestarse también, ¿cierto? De que más allá de quien tiene la culpa es una situación que los está llevando al desespero de pelear en redes, ¿sí? Imagínate, esto no nos ha unido para nada, ni a los de antes ni a los de ahora. Nos tienes pensando a quién echarle la culpa porque es una situación muy, muy grave, ¿sí? Entonces, como poeta, yo también hago parte de ese problema de levantarme todos los días con esos muertos al lado. Por eso aquí digo que hay que mirar al frente y como que esquivarlos. Em, pero no me puedo quedar solo en el hecho de acostumbrarme, sino que tenía que buscar la forma de denunciarlo. Y es muy difícil hablar de una utopía, y esta pregunta me la hicieron en Bogotá, que si el próximo libro iba a hablar de una utopía, y yo les digo, es muy difícil usted hablar de una utopía cuando todos los días se levanta con muertos y con un número que aumenta, ¿sí? Entonces es complicado, o por lo menos para mí es muy complicado escribir sobre lo más lindo de Barranca cuando me tengo que enfrentar todo el tiempo contra esta realidad, ¿no? Ahí va. Bueno, y es que también es cierto que cada día, digamos, desprendiendo un poco el argumento de lo que dice Diego, cada día se nos dificulta un poco más soñar o visualizarnos, pues porque cada día también tenemos una gran cantidad de espejos y de situaciones que nos desdibujan en el cotidiano, ¿no? Posiblemente lo que hoy me haga muy feliz, mañana no me satisfaga, ¿sí? O posiblemente la necesidad que tengo hoy mañana sea pasajera o diáfana o no exista. Entonces también es bien interesante esto, Diego, y lo digo como escritor. Hay algo que admiro mucho, no solo en Diego, en los jóvenes que hoy veníamos hablando, porque viajamos juntos, y yo le decía, oye, ya no te voy a considerar joven, porque veníamos viajando y dice que la tasa que aquí en Colombia los jóvenes son hasta los 28 años, ya no estás en ese grupo. Entonces le decía, ya no eres un escritor joven, pero real, hasta el 30 de agosto lo sigue siendo. Obviamente ya yo con 39 años pues ya veo digamos, la situación desde otro punto de vista, pero yo le decía a Diego que esta necesidad imperiosa de hacernos ni siquiera notar, de expresarnos en un mundo tan mediatizado y tan marcado por una gran cantidad de ideas, también hace que la voz de un poeta cambie y que la voz de un poeta resurja. Y yo creo que eso es algo muy bello del último, porque en el último no solo nos quedamos con esta idea fatalista del juego con la muerte o de la cercanía con la posibilidad a dejar de existir, sino también encontramos a un hombre que ama, que ya lo escuchamos, a un hombre que protesta, a un hombre que también se esconde, a un hombre que también tiene miedo y a un hombre que es fuerte y alza su voz. Entonces, esto me parece muy bello del libro y yo quiero preguntarte, Diego, de esta segunda parte, ¿qué poema te gustaría compartirnos antes de pasar a la parte final del poemario? Ah, bueno, y mientras Diego lo busca, no sé si ustedes, Diego dijo que, obvio, cuando hay una discusión y todo el mundo tiene la culpa, nadie es responsable. Me acordé mucho de un ensayo de un escritor latinoamericano que habla de las 5 verdades que hacen crecer la nariz de Pinocho. Y una de esas verdades es que cuando todo el mundo tiene la culpa, nadie es responsable. Y así empieza la tesis. Entonces, todos somos responsables del aseo de esto. Entonces llega el jefe y dice, oye, ¿quién no hizo aseo? No, no sé. Entonces, cuando todo el mundo tiene la culpa, pues nadie responde. Es bien bonita también esa tesis en cuanto a eso. Dale, Dieguito. Interesante. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? El idioma de las potencias. Ah, bueno, La perfecto. 33. La 33 anterior. Listo. Bueno, Con aquí, esa iniciamos el segundo fragmento del libro. sí, Con viene esta iniciamos, después de la de bomba. la bomba. Ahí hay algo más que agregarle y es que pues está el slam, ¿cierto? Entonces muchos de los poemas, varios de los poemas aquí escritos son extensos, pensando en esa idea de algún día hacer el slam, aunque nunca lo he hecho realmente, pero pues claro, he podido absorber mucho de estos chicos a los que he visto tanto, ¿no? Entonces el idioma de las potencias tiene un poco de eso y dice así. A ver, espérate, me acomodo. No. Tantos años pensando que los aliens viven afuera, en otros planetas, sistemas, constelaciones. Nada más absurdo que la realidad. Los seres de otros mundos son propios de la Tierra. Habitan universos bélicos mentales. Compartimos el eslabón sapien que nos da riqueza. Pueden comunicarse.
tienen sistemas alfabéticos propios adaptados a su capacidad de entender las cosas para usarnos. Estos seres viven el idioma de la guerra. La solución al deterioro de la economía está compuesta por un glosario brutal, carnoso. Cuando les conviene detonan su diccionario sangriento. Sus palabras son disparos, bombas, ráfagas estallando. Sus verbos se materializan en tanques, aviones y artillerías desplazándose por territorios arrebatados. Tienen la capacidad de evolucionar las especies a máquinas de muerte, tropas, leopards, zumbidos asesinos. Visten de corbata, ante nosotros se muestran horrorizados, luego en la sombra se congregan en templos donde eligen qué territorio liberar. Son idólatras, saben que sus escapularios y libros sagrados se adornan con los restos de mutilados y descuartizados que dejan a su paso, han hecho del apartheid su credo, tienen el cinismo de justificar sus masacres ante nosotros, especie que se niega a despertar del dominio. Los líderes del mundo parecen rechazarlo, pero son cómplices, adaptan ese idioma en fakes para crear pánico, histerias, falsas banderas, quieren mostrarnos una realidad distinta a la del campo de batalla y a veces lo logran, se llaman a sí mismos elegidos, bastardos de deidades que no paran el genocidio, las únicas profecías que se cumplen nacen en sus libros sagrados, escritos con sangre de inocentes a quienes con desprecio llaman civiles. Me pregunto si en sus paraísos cabrán tantos muertos, si en sus infiernos lucharán por sentarse a la derecha del diablo. Los titulares que acompañan el periódico de esta década están escritos en su lengua, el idioma de las potencias. Europa angustiada por el intercambio de frases entre Kiev y Moscú premeditan la desintegración de las ciudades. Israel encontró los versículos para extender el apocalipsis más allá del libro a sus vecinos semitas. Latinoamérica es un recital de ideologías que se devoran unas a otras buscando ser la salvación y yo estoy aquí, en un rincón de mi cuarto, acurrucado, llorando, intentando leer un idioma que no entiendo. Bello, ¿no? No, este también creo que es el más largo, el más extenso. Sí, es uno, sí. porque tenemos al final, bueno, ya vamos a ver. Uy, yo creo que ese es más largo. Sí, Sí. es un poquito más extenso. Este que se llama El idioma de las potencias, la primera vez que lo leí y cuando vi que iniciaba esta segunda parte del libro, que como Diego lo mencionaba, es una línea, una división imaginaria que encontramos después de esta, ya lo tenemos ahí, pero sí, ahí está la bomba. después de esta imagen, claro, me denota otra faceta del escritor, quizás más social, más de denuncia, y aquí es donde te quiero hacer la pregunta, Diego, y es, ¿tú sientes que al momento de escribir y al momento de ir generando este camino en el poemario, tu voz poética cambia notoriamente en lograr este ejercicio de poema? Sí, sí, porque hago también la tarea de leerlos en voz alta, ¿no? Y cuando los leo en voz alta, entonces voy hablando conmigo, me estoy haciendo un recital propio, ¿sí? Entonces, y estoy pensando también como en la idea del momento en el que tenga que compartirlos. Entonces, claro, hay una tonalidad con la que inicia el libro y hay una tonalidad con la que llega a esta segunda parte donde hablo un poco más de esta geopolítica, donde hablo de estas cosas y este poema lo expone, ¿no? O sea, más que tuitear y poner la bandera de Palestina y decir todos los días que estoy en contra, no estoy haciendo realmente nada. Es que de verdad es un sistema en el que por más que intentemos o manifestemos el rechazo, siguen matando, o sea, sigue y sigue y sigue y sigue, y ya es un tema que se nos sale de las manos, ¿sí? Entonces, claro, hay un poema que se llama Rabia, que es una locura y me descaro. Entonces, claro, ahí hay una intención todo el tiempo de poder transmitirle al lector como esos sentimientos de calma y desolación, pero también entonces de desespero, de angustia, de injusticia, ¿sí? De erotismo, de despedida. Es como, trato de jugar mucho con eso a la hora de leerlo. Bueno, y es que digamos que la línea central de esta conversación, y yo quisiera de pronto más adelante, si ustedes desean aportar con alguna de sus intervenciones, de pronto ampliar alguna de las ideas que ya hemos mencionado. Este de rabia también me gusta mucho, pero quiero llegar, porque posiblemente ahorita podamos de pronto devolvernos, quizás es válido en la vida, también es válido, ¿no? Mirar atrás y seguir. Hay una frase, ¿nos puedes compartir la tercera?
con este abrimos la tercera línea del libro, ¿cierto? La tercera línea del último, de la estructura del libro. Ya nos comparten la imagen, pero les voy leyendo la frase que Diego escoge para iniciar estos poemas y es: todos los caminos conducen a abismos, más allá de ellos solo queda hacer un salto de fe. ¿Por qué? Bueno, el libro terminaba con un poema que se llama El último hombre del mundo, que está antes de ese preludio, ¿no? De esta imagen, ¿sí? Pero como pasaron cositas, me di cuenta que también, y esto quiero aclararlo, en este tiempo compré un libro de toda la obra poética de una, valga la redundancia, de una poeta muy reconocida en Latinoamérica. Creo que una vez te lo comenté, me frustró demasiado ver que después de muerta y compilada toda su obra, solo hablaba de un tema. Y yo dije, puta, el día que me muera no quiero que me pase esto. Bueno, O sea, paréntesis, no, sí no, lo no la charlaba. mencione, no la mencione porque me funan. Es una de mis favoritas. Sí. Pero, pero eso me hizo sentirme muy agobiado, ¿sí? Creo que uno es más que estancarse en un solo sentimiento, a pesar de que uno se siente todo el tiempo así. Pues la idea del escritor también se trata mucho de explorar y de sacarse a uno de la zona de confort y si quedan mal o quedan bien, pues bueno, quedaron mal y ahora los mejores, pero hay que experimentar, ¿sí? Entonces por eso en el último también dijo, ok, voy a hablar de soledad, pero es que hay soledad en muchos aspectos y siento que es una de las cosas ricas del poema. Entonces puedo hablar de soledad estando enamorado, puedo hablar de soledad teniendo sexo, puedo hablar de soledad estando triste, puedo hablar de soledad a un nivel más amplio, ¿sí? Y es la verdad, ¿no? ¿Cuántas personas no tienen sexo y se sienten solos después de eso o en el acto? O sea, no es nada inhumano, ¿sí? Son cosas que pasan a veces. Y radica mucho en la psiquis de cómo estás tú ahora, ¿no? Como que estás y no estás al tiempo. Entonces, este poema, el último, con este cerraba, sí. Y ahí pretendía explicarle al lector pues, quién era este personaje que se está fecundando ahí en esta máquina, ¿no? ¿Quién era el último? Isa comparte fragmentos de libros en TikTok. Ay, sí, me buscan. No, mentira. y cuando decidió compartir un fragmento de mi libro, de este libro, compartió un fragmento que es muy importante dentro de la obra, que es de este poema. Lo estaba buscando. Se llama El último hombre del mundo. Y dice, es un fragmento, ¿no? Dice, de hecho es la última parte. El último hombre del mundo habita entre 8.000 millones de habitantes, sin saber cómo, para qué, hasta cuándo. Llora entre las sábanas, entre las calles, entre las risas. Perdió la noción de sentir, de tener, de amar. Leer toda la historia le hizo más ignorante. Por eso intentó aprisionarse en su conciencia, atormentado por palabras que no debió pronunciar y son ahora el fuego que lo consume. Y de tantos universos que habitó, buscando escapar, se tortura porque siempre está rodeado, pero solo puede percibirse a sí mismo. Así mismo, solo. Ahí moría, ¿no? Ahí moría y dije, pero cuando ya tuve el libro completo y tal, toda la idea ya estaba, yo dije, hoy no me siento así, hoy no me siento tan solo, o por lo menos ya encontré un propósito que sé que no me hace sentir solo cuando pienso en él, ¿sí? Y escribí el último poema de este libro que viene después de esa imagen y que se llama Abrigo de Esperanza. Y dije, quiero que, está bien sentirse uno solo, triste, deprimido, suicida, etcétera, pero la vida es una búsqueda también de darle solución a eso. Y yo perdón, termina y te quiero decir. Yo no podía pues simplemente presentar un libro que hablaba de soledad sin presentar también la lucha por salir de allí, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Antes de compartir ese que sería el último poema con el que Diego decide cerrar,
¿cierto? El poemario, teniendo en cuenta que la obra es una extensión de quien la escribe, es una visión también. Por eso a veces hay estas frases de que el libro es mi hijo, de que acabo de tener un hijo y demás, que son un poco cliché, pero Así se son siente, acordes, así se claro. siente. Lo gestas, lo piensas, Ajá. lo planeas. Bueno, también hay hijos que no son planeados ni nada, pero lo metemos en la visión romántica, que es así. Por eso digo que es esta frase cliché, pero sirve, claro, sirve. Es un Sí. producto de un pensamiento. Yo te quiero preguntar, y esta sería la última pregunta antes de compartir Abrigo de Esperanza y de pronto, ¿por qué no?, de escuchar algunas cosas o algunas observaciones o inquietudes que ustedes tengan. Y es que a veces en la vida tú vas por la vida y subestimas el impacto de las otras personas en ti. Por eso es muy común que lo que más tachamos de nuestros padres en el futuro lo terminamos haciendo o terminamos pareciéndonos muchos en algunas cosas, ¿sí? Entonces, cuando subestimamos este tipo de cosas, yo te quiero preguntar, ya me hablaste de una poeta que no vamos a nombrar para no ser funado y demás, como dices tú. Cállate. Ya me hablaste de esta poeta, pero ahora te pregunto, digamos tú dices, Diego, bueno, esta persona de pronto no me gustó lo que quedó de ella, ¿sí? O que todos fuera la misma línea, que evidentemente no es el último. El último es una mezcla, ¿cierto? Es una humanidad, ¿cierto? Es el reflejo de lo que somos, de todas las aristas que puede tener el ser humano en su existencia. Ahora te pregunto, ¿qué autor o qué autora del mundo ha impactado de alguna manera tu obra o tu ejercicio de escritura? Ha impactado, eh, yo diría que, es que no sé, o sea, pues en poesía, Salvatore Quasimodo me ha gustado muchísimo y por supuesto Bukowski, Charles Bukowski, en su Lo amo momento, también. sí, en su momento estuve muy afín a él. Pero ya en general y con toda esta movida del club de lectura y todo esto, me he dado cuenta que los autores del boom me han gustado muchísimo. Ah, importante, Gonzalo Arango y el nadaísmo. Para mí eso fue o sea, leerlo me abrió muchas posibilidades dentro de la lectura. Y yo siento que ahorita Colombia está viviendo un nuevo nadaísmo con todo esto que está pasando del slam y la gente hablando y escribiendo de lo que quiera y la cantidad de editoriales independientes que hay. Es un movimiento muy chévere y es saber que se originó aquí, ¿no? Entonces, bueno, ya hablando del boom, cuando conocí a Rulfo, claro, por todo esto del podcast, Rulfo me impresiona bastante su forma de escribir, Gabriel García Márquez también, Cortázar, Benedetti, y ahí, yo creo que dejemos ahí. Sí, Eso es bueno, sí, es importante porque mira que cuando nosotros en el cotidiano con Diego, generalmente nuestras líneas de conversación es literatura. Es muy raro que me pregunte cómo estás, por cómo estás, o yo también. Generalmente nos une algo de literatura. Y es muy bueno saber, y lo digo como amigo, como escritor, pues qué rico saber qué le gusta, qué lee, porque de alguna forma eso también sí. se ve acá. Entonces, Yo pues, creo que pues, aquí dale. como yéndome, disociándome, yo creo que ahí también está un poco el tema del lenguaje, ¿no? Sí. Porque este último año he explorado mucho lo narrativo, el microcuento, y entonces me encuentro también con esta comodidad de hablar un poco las cosas más coloquiales, ¿no? Más tranqui, por así Lo decirlo. que decías del lenguaje, Ajá. es una poesía que nos delata, nos acerca, nos conmueve también. Bueno, eso espero que haga, sí. No, eso hace. Vamos ahora a escuchar, los dejo con Diego, a escuchar Abrigo de Esperanza, que es el último poema con el que él decide cerrar el último. Dios mío, este poema me cuesta tanto. A ver, dice, transité con desgana esta ruta de piedra desestimando un destino, un lugar al final del viaje esperando por mi desgastado cuerpo. Surqué un océano de miedos por puro instinto para escapar de sus profundidades. Emergí de ciénagas inundadas de sangre con la noble intención de no contaminar los cauces que regaban los pequeños jardines en las calles que solía transitar. Sembré árboles sobre los edificios caídos de tantas relaciones rotas, árboles que marchitaron en el camino, árboles que no florecieron, árboles de los que no pude obtener fruta alguna,
Pensé morir de hambre habitando suelos donde no paraban las cosechas. Me negué a soñar. Aunque el rostro me lo exigiera, dejé ir con el fuego tantos lo siento, te quiero y te extraño. Tantos gracias, veámonos de nuevo y te pienso. Construí paredes entre mis cercanos, difamé de mis talentos y hazañas, desgasté mis ojos en horas de mundos surreales pretendiendo escapar. Fui amante de la rabia por muchos meses, arranqué los brotes de fraternidad que nacían en mi cuerpo. Quise inundar esta ciudad con poemas que no llenaron un vaso con agua para saciar mi sed. Celebré rituales de despedida en las noches para no encontrar a nadie al amanecer. Nunca tuve el valor de desmentir las falsas profecías que proclamé sobre los templos. Y la verdad es que, de tanto hablar con deidades, entendí que el ser humano está más cuerdo. Lloré frente a imágenes minúsculas de realidad que me atravesaron como espadas, ocultando heridas hechas por el filo al empatizar con un cuerpo ajeno. Creí abrazar pieles rodando sobre la mía y escuchar muchas bocas pronunciar mi nombre, pero fue imposible materializarme. Hace años perdí el significado de amar y deambulé perdido entre páginas buscando el modo y la forma para resucitar esa tormenta que nos hace sentir vivos. Vivo, esa siempre fue la cuestión. Porque tener el Edén entre mis dedos y no poder habitarlo le quitaba estar vivo el fundamento, e hice de esa consigna un mantra para el que meditaba todas las tardes, cuando el sol abría su herida y la hemorragia se vertía sobre las tibias aguas, oscuras por la amargura de esta condena. Entonces decidí que al morir no quería otra cosa que penetrar esta tierra que no me vio nacer, y alimentar las rosadas flores de un Guayacán resistiendo la brutalidad grisácea de la urbe, habitar como recuerdo en la mente de aquellos a quienes quise lejos y cerca hasta deformar sus caras en risas y lamentos resistiendo olvidar, y justo en la noche convertirme en la constelación que no guía a nadie, que brotó en el universo como grieta iluminada artificialmente cuando todo estaba colonizado, y tomar mi cuerpo como balsa para atravesar de nuevo ese profundo océano con el propósito de no regresar, y estando allí, mientras las primeras patadas del cielo obligaban a despertar al sol, detuve el navío que pretendí comandar sin brújula, interrumpiendo este agónico mantra, cuando por primera vez te escuché decir, te quiero mucho, papá. Y finalmente entendí que nunca más volvería a estar solo. Es muy bello. No se me quebró la voz, que siempre me quiebra. Bueno, este poema, y en alguna ocasión lo hablábamos con Diego, lo he escuchado en otras presentaciones. A veces, y la literatura nos delata en esa insignificancia del ser humano en el universo. En alguna ocasión, y lo quiero relacionar con esto, Diego, si tú me lo permites, en alguna ocasión nosotros compartimos un podcast literario. Escúchenlo, Oído Consentido en Spotify. El segundo podcast más escuchado de literatura del país. En Apple. En Apple Music, YouTube y demás. Escúchenlo, es un buen ejercicio. Y hablamos una vez de un cuento de un hombre que decide desaparecerse, se despide de su familia y le dice a la esposa, hasta luego, me voy, ¿sí? Y el hombre se va a vivir a la vuelta de la casa. Wakefield, ¿sí? Wakefield. Y él se va a vivir a la vuelta de la casa y dura años viendo a su esposa llorarlo, extrañarlo, y dura años escondiéndose, sintiendo que la lupa del mundo está sobre él. Y la realidad es que nadie lo identifica en el tumulto de la gente. Y cuando yo leí este poema de Diego, no sé por qué, pero cuando Diego, al terminar, Diego, cuando dices que eres una constelación que no guía a nadie, que no representa a nadie, que brotó en el universo como grieta, iluminada artificialmente, yo pensaba en esta insignificancia del ser, en esta insignificancia que a veces creemos que somos el centro, pero nos damos cuenta que no, muchas veces no somos nada, no somos referente de nada, no es que no existamos, pero al final Diego me sorprende en los últimos versos cuando aparece esta niña preciosa, esta voz de esta niña preciosa que le dice al papá que lo quiere. Entonces es un vuelco total en esta historia, también es uno de mis favoritos, es que el otro, yo soy como más línea romántica, entonces por eso les decía el otro, pero este poema también me parece muy bello, Diego, y pues antes de cerrar y de seguirte
felicitando como amigo, como escritor. Quisiera preguntarle a ustedes qué impresiones de pronto tienen, un comentario frente a la obra antes que cerremos y pues cerrar con tus palabras de despedida, quizás de pronto con algo adicional que nos quieras compartir del último. Entonces, no sé si alguno de nuestros compañeros, amigos, quisiera aportar algo respecto a la obra. ¿Sí? Te paso el... Ah, bueno, es mientras alguien Gracias. bueno, entonces ya vieron el juego, ¿no? Sí. Ese bebé es este. Ajá. Ya nació, ¿cierto? Nació en este mundo, ¿cierto? Que planteo ahí un poco destruido. Entonces, por eso, digamos que la linealidad hasta en las ilustraciones, ¿no? Ese bebé, o sea, entonces termina el último hombre del mundo y nace este ser. Entonces, ahora la idea, ¿quién es el último hombre del mundo? Es este bebé, y por eso la idea de la portada, porque todos los poemas que está allí, que están aquí, son los que están fecundando a este ser. Y en el prólogo lo digo al final, dice que cada poema en este libro es un intento de desentrañar las causas del dolor que sentimos, es un grito de resistencia frente a una sociedad que parece implacable, también es una burla a la modernidad que hemos adoptado como forma de vida y finalmente pretende comprender sin éxito alguno la corrupción genética en la carga seminal que fecunda a este nuevo hombre que habita en medio de su soledad. Ese es. El último. ¿Te escuchamos? Hola Dieguito, ¿qué más? Primero Olis. pues felicitarlo, la verdad. Gracias. Pues me parece que con todo lo que hemos escuchado hoy es un libro que pues tiene una intención muy grande, tiene una temporalidad también muy como que la intención de la temporalidad es perfecta porque es un momento en donde sí todos estábamos encerrados en la pandemia con muchos pensamientos, con muchas cosas que escribir, muchas cosas que decir y pues las ilustraciones también están muy adecuadas para como la temática del libro, como para el ambiente que se podría llegar a dar con la lectura del libro. Entonces, de verdad que felicitaciones, me está gustando mucho. Tengo una pregunta. Esa me asusta porque es filósofo. No, tengo una pregunta Mentira. sobre Barranca, Ah, ok. porque me quedó sonando el tema de sobre qué hablar. O sea, entonces quiero hacerte la pregunta a ti, que es ideal hacerte la pregunta a ti de que, ¿qué crees tú que es lo que se debería resaltar más en cuanto a la escritura de Barranca? O sea, ¿qué crees que es lo que más se debería resaltar a la hora de hablar sobre Barranca? Digamos, la realidad de violencia, la realidad de pues las muertes, como las dificultades, todo eso, o tratar de narrar un poco el vistazo de, no sé, de la magia, de lo bonito, porque pues digamos, tú eres una persona que está creando cultura en Barranca, que está creando muchos momentos, por así decirlo, de realzar otra cosa que no sea la violencia y que alza el nombre de Barranca en cuestión de poesía, en cuestión de arte y en cuestión de cultura. Entonces tú, Diego, ¿qué crees que es lo que se debería hablar más cuando alguien se quiera referir a Barranca? No, ahí ya pailas porque uno no puede obligar a la gente a hablar, o sea, y menos digamos en este género donde lo que brota es una incomodidad de un sentir, ¿sí? Más allá del pensarlo y del querer hacerlo, es esa necesidad de querer manifestarlo. Pero mira que dentro de los poemas hablo cosas muy bellas de Barranca, ¿no? El atardecer, el río, estas aves anidando en los cauces, en las ciénagas. El poema del que le hablo que se llama Lo que pude haber sido, ahí hablo una cantidad de cosas bonitas en lo cultural de Barranca Bermeja, pero pasa algo curioso y creo que la respuesta la encuentro con el slam juvenil y Leonardo, que nos acompañó desde Brasil, me decía, ¿por qué destaca tanto la poesía juvenil de Barranca Bermeja, no? Yo le dije, un chico a los 12 o 13 años está hablando de sus sentimientos, de sus noviazgos, de su colegio, de lo que tiene, está conociéndose, rebuscándose, ¿no? Pero un grupo de niños que crecen donde les están matando los compañeros no pueden hablar de eso. Entonces ese es el componente que realmente incide. Y es lo que yo digo, yo soy joven, tengo 12, 13 años, ayer mataron a alguien de mi salón o del salón al lado, que tenía la misma edad que yo, es algo que yo no puedo dejar pasar por alto. Y entonces vemos que estos chicos desde muy pequeños empiezan a hablar sobre
Barranca, pero siempre asociado a esta cosa. Y más allá de que de pronto no puedan hablar de otras áreas, es lo que sienten y lo que los impregna, ¿sí? Y eso hay que respetarlo. Y vamos, por ejemplo, a Cote con Puerto Calcinado, su primera obra. Puerto Calcinado tiene muchas cosas de Barranca, pero siempre se siente un tono agridulce. De hecho, así lo llaman. Mira cómo lo decide llamar a Barranca Bermeja, Puerto Calcinado. Entonces, hay muchas otras cosas bonitas, pero como Barranca siempre ha sido un eje de violencia, no se ha sanado, no se ha terminado de reconocer y como continúa ahora evolucionando en otras formas, pues lleva a las personas sensibles siempre como a hablar de eso. Hay otros intentos muy valiosos como el concurso de microcuento que se llamó, ¿cómo fue que se llamó el de la feria del libro? Dilo Corto. Y en Dilo Corto surgieron una cantidad de microhistorias que exploraron otras cosas de Barranca muy bonitas, la gastronomía, el ambiente. Por ejemplo, yo quedé tercer lugar, hablé de un ahogado y es como una sátira a todos estos chicos que, a pesar de que hay un letrero gigante que dice no nadie aquí, siguen nadando y se siguen ahogando, ¿sí? Entonces, pero sí hay otros intentos de hablar de otras cosas de Barranca, de su gastronomía y tal. ¿Qué sucede? Que Barranca visualmente es muy rica, mucha pintura, mucha fotografía, mucho cine, entonces de pronto quienes escribimos ya estamos saturados de eso, ¿cierto? Y empezamos a hablar un poco de lo que no se cuenta o de lo que no se puede mostrar en una imagen, porque usted no puede mostrar una incursión paramilitar sin que lo desaparezcan, ¿eh? Es más fácil esconderlo en un poema y cierto, como que irse por los lados y adornarlo. Entonces de pronto es por eso, pero hay un nuevo texto que estoy escribiendo que se llama Anfibio, que va a ser mi próxima obra y que va a hablar, es una composición de poemas que van a hablar sobre Barranca Bermeja, explorando todas sus vértices, no solamente lo violento, sino el cómo me he desenvuelto, el cómo me he impregnado y el cómo este ser también, digamos, incide de cierta forma en su entorno. ¿Alguien más desea hacer un comentario? Bueno, hola Dieguito. Hola. Hola. Yo también te iba a felicitar enormemente porque creo que esta obra resulta teniendo demasiado contenido. Hay muchísimo de dónde agarrar. La intención de charlar sobre, sí, de plantear este universo distópico, siento que a diferencia el de 1984, por ejemplo, que hablaba del futuro, esto habla del ahora, del presente. Entonces es esta percepción distópica de que el último hombre del mundo ya se está gestando en este momento, en este instante, y eso me parece maravilloso. Me gustaría ahondar en eso que dijiste, en la razón por la cual cambiaste el último poema, ¿no? Y es que ese último poema que pusiste, que se llama Esperanza, ¿qué? O Abrigo de Esperanza. Abrigo de Esperanza, ese poema me recuerda mucho a uno de mis autores favoritos, bueno, mi autor favorito, que es Fernando Pessoa, más precisamente La Tabaquería, ¿sí? Y es que Fernando Pessoa comienza de alguna manera con esa desilusión, con esa depresión, con ese sentimiento de que ya nada se puede hacer, ¿sí? No soy nada, nunca seré nada, no puedo ser nada, ¿sí? ¿Y cómo termina? Este hombre hace un poema súper largo, como tú, ahonda un poco de crisis, un poco de problemáticas sociales, mundiales, inevitables, ¿sí? Probablemente irreversibles. Y al final, así como tú, él otra vez sale a la ventana, ve la tabaquería y se saluda a un amigo, a Esteves. Y Esteves, como movido por el destino, lo voltea a mirar. Y cuando él ve a Esteves, y Esteves lo saluda, y él le grita, hola Esteves, él de una vez como que, como que vuelve al mundo, ¿sabes? Como que vuelve a la vida. Sí, sí, sí. Y eso me parece tan espectacular. Me encanta que lo haya cerrado de esa manera porque supongo que, o no sé si, bueno, yo me siento identificado con eso. Cuando uno escribe un poema con mucha rabia, con mucha desilusión, termina y lo acaba ahí, con esa sensación de rabia, uno se siente como un poco mal. Porque uno dice, sí, cierto, sí, pero ese es el mensaje que yo quiero dejar con este poema.
Y entonces uno se siente una pequeña responsabilidad en lo más profundo de no puede acabar aquí, ¿sí? Y me pareció tan brutal, me gustaría como que ahondaras más en eso, específicamente en el sentido de si sientes, más bien, ¿cuál es la responsabilidad que crees tú que tiene un poeta al escribir poemas? O si tiene o no responsabilidad, ¿sí? Porque es que, no sé si es espectacular, hay otro poema que se llama Epístola a los poetas que vendrán. Es un poema espectacular y esa es una especie de llamado a los poetas y les dice algo así como, los poetas de mañana preguntarán por qué no escribíamos sobre el cabello de las mujeres, sobre las flores, sobre el río, ¿sí? Y es que siempre a nuestro alrededor habitaban ríos de sangre, sí, oscuridad absoluta. No sé, él decía que el poeta debería quemar a la violencia, a la guerra y causar esperanza, ¿sí? Me gustaría saber qué opinas al respecto de eso. No, pues em, una de sus mentoras, Lady la Profeta, lo dijo, ser poeta en Latinoamérica es una responsabilidad, porque hay mucho por contar que no se ha dicho, ¿cierto? Porque la poesía también permite proteger al autor. No es lo mismo usted escribir una crónica sobre algo malo que hacer un poema, brinda herramientas, ¿no? Em, pero yo creo que la responsabilidad nace también como de que si uno encuentra un medio para que las personas lean, se informen y sientan, pues uno también quiere hablar de lo que no puede, ¿sí? Que si está obligado a hacerlo, no. Y es que esto es como una exploración muy, muy personal de que, o sea, uno no se puede sentir mal por no hablar de las cosas malas o complejas, pero tampoco se puede sentir mal porque habla del amor y de la esperanza y de lo bonito, es que son etapas, son inherentes. Ahorita es que estoy yo explorando el tema del amor en mi poesía después de haberlo dejado durante tantos años, ¿no? Y de hecho escribí uno muy lindo que publiqué en un video en Instagram que se llama Distancia, que es uno de mis favoritos y es muy bonito, es muy esperanzador. eh, y no me siento mal porque siento que cumplí con mi cuota de no quedarme callado y de decir lo que pienso y lo que siento sobre muchas cosas. Entonces, esa incomodidad que tiene uno de hablar de un tema y no poder de hablar del otro es porque usted se está reteniendo. Cuando usted lo suelta, usted también se desprende porque ese verso ya usted lo entregó. Y aquí la importancia de publicarse, de que otras personas lo puedan leer, de usted liberarse también de esas cargas que tiene y que le hablan todo el tiempo, que son mensajes que a uno le hablan y le están hablando. Respecto a lo de distopía, bueno, lo que pasa es que la distopía tiene está mal que lo diga, perdóname Juan Diego, la distopía tiene sus reglas, pero no es distopía si es actual, ¿no? La distopía plantea un escenario a futuro donde las cosas para la sociedad están decadentes, ¿sí? En este libro hay poemas distópicos donde ya yo me la dejo llevar y hay dos que me gustan mucho. Uno se llama Te amé María, que tiene el juego de palabras con IA, mar IA, de la inteligencia artificial. Y este es uno de varios que se llama Tendencias. Dice, modas, todas banales, todas míseras, anomalías mentales trasladadas a los cuerpos, tumores gráficos desarrollándose a propósito para llamar la atención. A la gente de ahora le encanta vivir mostrando el culo para luego quejarse. Que la sexualización, que el banalismo, que la superficialidad viven engañándose todo el tiempo. Tantos años evolucionando para actuar como autómatas, para recibir migajas digitales. Dejan de ser humanos, animales, mentes. 200.000 años de desarrollo y nuestro mayor logro es ser un producto del capitalismo voraz. Ya no basta con acabar los recursos. Ahora la gente se devora a la gente y luego se victimiza. Llora ante las pantallas porque se habitan solos. No habrá limosna digital que pague por la continuidad de nuestra especie. Habitaremos solos, vacíos, como objetos, como máquinas. No puedo imaginar un paisaje más desolador y realista. Miles de programas de inteligencia artificial, los que queden, entendiendo las vidas que arrinconaron el planeta, desentrañando las ruinas que la cúspide de la inteligencia en el universo conocido dejó atrás. Un día alcanzarán las cimas de las montañas de plástico y contemplarán el último atardecer mientras todas las estaciones de radio sintonizan el himno del nuevo mundo. En este poema, me salgo del poema y termino con algo muy narrativo.
un párrafo en narrativo, ¿sí? Y bueno, ya para cerrar, la musicalidad es algo que todo el tiempo me acompaña, escucho mucha música. Hay unos fragmentos de ciertas canciones que decidí poner en una playlist que me acompañó, más que inspirar fue lo que me acompañó en la escritura. Y aquí termino también con una canción de Gorillaz que se llama Demon Days y que plantea entonces esta imagen de que ya las máquinas habitarán sobre estas montañas de plástico, pretendiendo saber qué fue lo que nos acabó, ¿no? O cómo fue que nos acabamos. Te amé, María. Te amaba en cuerpo y alma, María. Desde que escogí tus detalles en el catálogo, te armé como el rompecabezas definitivo que acompañaría el resto de mis días. Te esperé cruzar los mares para descubrir las mejores partes que un ser humano hubiese podido diseñar. Amé tus ojos que miraban al infinito, amé tus labios que rasgaban con su sequedad, amé tu tacto que enfriaba este bochornoso cuerpo. Creí que Dios existía, que supo hacerte a mi imagen y semejanza, por eso pensé que eras perfecta. Adoré tu voz de acero, tus piernas ajustables a cada deseo, tu cabello que nunca envejeció, la forma precisa en la que tus labios pronunciaban sí a cada petición, las vías que rebuscaban nuestros cuerpos durante el sexo como si de hacer real lo inorgánico se tratara, aunque después de muchos movimientos me lastimabas. Creí en ti, en tus gemidos metálicos, en tus respuestas citadas, amé tu forma de invadirme el celular, el reloj, los audífonos inteligentes, aunque ninguno de ellos lo eran más que tú. Guardabas para mí todo el arte, podías narrarme cualquier libro antes de irnos a dormir, cantabas en la ducha cualquier canción que te pedía, cómo no extrañarte, María, si nunca te quejabas. Todavía recuerdo cada una de nuestras llamadas, nuestros besos que atravesaban kilómetros a través de las pantallas. Sostenía el teléfono junto a mi pecho y así dormías escuchando los latidos de mi corazón. La distancia se esfumaba cuando interrumpías mis labores diarias con cada notificación. Aún estando lejos, te sentía cerca. María, sigo sin entender qué falló. Que las cosas terminaran así no estaba en tu programación. No puedo sacar de mi cabeza la perturbada imagen de ti, derrumbada sobre la alfombra de la sala con las baterías fuera, justo a la mañana después de que te pregunté si eras feliz al hacerme feliz. Lo que dice Diego, y con esto quizás cerramos, es que aunque la distopía en el tiempo nos plantee un futuro que no está cercano por regla, así como la utopía, algo que se sueña, se anhela y no se tiene o no se puede alcanzar, aunque por regla parece que está distante, estamos inmersos en una realidad que conmueve y que lleva al ser humano a que navegue como este último ser humano. Quizás, Diego, me quedo con una frase muy linda antes de Perdón, darte y sí. que puedas cerrar. Sí, y aquí es importante es que, bueno, lo que les quería contar es que cuando ya el libro se construyó y se lo paso a esta persona que me ha leído desde el principio y me dice, mira, esto pareciera que es un persona, o sea, es poesía, pero pareciera que es una historia que se me está contando en poemas, ¿no? Tiene una línea y me parece una historia muy distópica porque arrancas hablando de y entonces empezamos este juego de revisar qué hay en la distopía. Y el último es un libro que tiene de la distopía, pues primero estos elementos futuristas en las imágenes, ¿no? Pero también tiene un personaje desesperado en el sistema, alguien que está agobiado, alguien que está solo, hay un sistema que lo vulnera, ¿cierto? También hay amor, en las distopías hay un personaje de amor, creo que en todas las que he leído lo encuentro, sí, hay deseo, ¿cierto? Siempre, y están estas potencias o esta organización mundial haciendo algo, ¿no? Entonces, ahora, en las historias, dentro de lo narrativo en la distopía en las que he leído, siempre, a pesar de que terminen bien o mal, siempre también este mismo personaje que atraviesa todo esto y que está inconforme con ese sistema que está, encuentra un motivo de esperanza o sale, y lo vemos en 1984, interactúa con una persona, aunque el final es trágico, lo vemos en Un Mundo Feliz también con este tema de la creación del diseño genético, lo vemos y lo vemos en Cadáver Exquisito, es una locura. Trasladado al cine, lo vemos en Matrix, o sea, entonces ahí esta persona me dice, Sí, Blade sí. Runner, Fahrenheit, o sea, sí es que Sí. es feo decir de reglas, pero se van repitiendo. Claro. Y esta persona que lee mucho me dice, mira,
No nos vamos a atrever a decir que es un libro de distopía, perdón, no es un libro de poesía, no es un poemario distópico, pero como autor es bueno sugerirlo, ¿no? Y la composición de él me parece a mí que es un libro de poesía distópica. Ahora, quiero aclarar, llego a la Filbo, hablo con Juan y resulta que a mi presentación del libro en la librería La Valija de Fuego llega una chica que se llama Sarah Fitzgerald. Y Sara al día siguiente presentaba su libro que se llama, no, ay, jue madre, se me fue, así de bueno era. Bueno, es un libro, es genial. Pero sí ha sido bueno, era nosotros No, así. es buenísimo, es que me impactó mucho, se llama, bueno, es un libro de poesía escrito por una máquina en el año 2550 y tal. Ella se fue y el libro está escrito en código HTML, en el de programador. O sea, es una locura. Entonces es muy bonito encontrarme con esta chica que también es joven, tiene como 25 años, y cuando vemos que estamos hablando de que sentimos que apenas está gestando, le digo yo a Sara, creo que esto es un género que entonces empieza a mover, porque dos personas que no tienen absolutamente nada que ver coinciden a la hora de escribir de distopías en la poesía. Es que es el libro completo, ¿sí? Y el de ella fue mucho más allá. Y lo escribe como si la máquina lo hubiese redactado. O sea, es una cosa muy, muy, muy chévere, muy chévere. Hay que buscar el título de este libro con el que nos dice, bueno, sería un movimiento dentro de la poesía, ¿no? Interesante. Yo me llamo Citlali, perdón si mi español es medio, soy mexicoamericana, pero estoy aprendiendo los slang colombiano. Muy interesante lo que estaban diciendo sobre cuál es el rol del poeta, y en mi opinión pienso que el rol del poeta es describir lo que está pasando en su alrededor, en el mundo. Entonces tiene sentido de que lo que estás contando es lo que has visto, es lo que está a tu alrededor. Y no hemos leído tu libro, pero lo queremos comprar y leer, pero me recuerda mucho a un poema de una poeta palestino. Lo tengo en inglés, pero voy a tratar de traducirlo, y dice que para poder escribir poesía que no es política, debo de poder escuchar los pájaros, y para escuchar los pájaros, los aviones de guerra deben de estar callados. Entonces me recuerda mucho tu poesía o cómo lo describes a ese poema. Gracias. Entonces, ahora sí, antes de darle la palabra final a Dieguito para cerrar, agradecerles por la asistencia, recordar que este es un esfuerzo enorme de un escritor joven que está viajando con el último. Afortunadamente, pues ha tenido cabida en diferentes espacios, la Filbo, en Barranca, aquí en Bucaramanga, y el ideal es que continúe así. Decirte, Diego, que lo maravilloso de escribir es quizás los ojos que te leen, la posibilidad de llegar a otras personas, y pues nada, despedirte, agradecerte también por el espacio, y pues ya cierras tú. Muchísimas gracias de verdad a todas y a todos por estar, por acompañarme, por sacar tiempo un jueves a esta hora con este clima de arrunchis. Es muy bonito, y pues nada, espero poder seguir, digamos, socializando este libro acá en Bucaramanga. El libro de Sara se llama Mi cuerpo responde al llamado del sol. Entonces se lo recomiendo, es muy lindo. Y pues nada, muchas gracias, y ahí nos estaremos viendo.